Radio Shanghai. Muy buenos días, tardes o noches, donde quiera que estés. Soy Pipo Biglione y te doy la más cálida bienvenida a Radio Shanghai. Hoy, ¿seguimos siendo iglesia? No todo lo que tiene nombre de iglesia es iglesia. Descúbrelo junto a Misraim Piñón. Así que ponete cómodo porque ya empezamos. Soli Deo Gloria. Hoy vamos a hablar de la iglesia que ya no es iglesia. Quiero que hablemos de eso y quiero que hablemos de las experiencias personales. Va a ser esto muy a corazón abierto, muy sin pelos en la lengua, sin censura, calzón quitado, como dicen en Puerto Rico. Vamos a hablar como es, ¿no? Vamos a poner todas las cartas sobre la mesa. Hoy en día hay una iglesia que ya no es iglesia. Es decir, hay una iglesia donde se hizo un Frankenstein para la fe, para la iglesia. Entonces, temo que la iglesia hoy, nosotros en las comunidades, nos llamemos iglesias, nos llamemos cristianos, pero temo que estemos lejos de poder llegar a hacerlo, ¿no? Entonces, la pregunta sería, ¿cómo identificar una iglesia que sí es iglesia y cómo saber cuáles son las iglesias que ya no son iglesias? Acá en YouTube está la encuesta de ¿tu iglesia es? Y creo que va ganando, si sumáramos la de ni siquiera la podría definir iglesia con la de sancocho, o sea que hay un revuelto de todo, creo que se equipararía mucho o se pondría muy similar una iglesia que ya no sabe quién es o que ha hecho un sincretismo o aquellas iglesias que la tienen clara. Acá en Chihuahua, hace unos días, para ser exactamente específico, el sábado pasado, hubo una marcha a favor de la vida y la familia. En sus ciudades hay marchas. Bueno, quiero preguntarles, quiero leer los comentarios acá en el chat. En sus ciudades hay marchas, de estas marchas que la iglesia hace, son sociales, pero las encabeza la iglesia, que son a favor de la vida, a favor de los valores, en contra del aborto, en contra de la libre expresión, todas estas marchas. Gracias, Franklin, gracias por eso. ¿En sus ciudades hay este tipo de marchas o solamente pasa en la mía? ¿En sus ciudades hay este tipo de marchas? En la mía ni una. No sé cómo tomarlo, pero bueno. Nada de marchas, procesiones. Aquí no hacen eso. Ah, mira. Este domingo vamos a orar por la ciudad y nos vamos a dividir. Me imagino en grupos, ¿no? Para ir. Dice, acá en Rosarito y Tijuana, pero no sirven para nada. En mi país hacen marcha para Jesús, pero eso ya es un negocio. Gracias, vivo en un pueblito y no pasan. Sí hay marchas, dice Franklin, pero como el gobierno ha recortado presupuesto, entonces ha disminuido la cantidad de asistentes. Bueno, en Chihuahua, la realidad es que acá en Chihuahua, esta marcha comenzó hace 11, 12 años y esta marcha ha ido tomando bastante, no sé si decirlo peso o bastante, ¿cómo llamarlo? No sé si se ha tomado peso o popularidad o relevancia. No sé cómo podría definirlo. ¿Por qué? Porque tiene alrededor de 11 años. Esta marcha tiene alrededor de 11, 12 años que son a favor de la vida y la familia, ¿no? Acá en Chihuahua, cada junio, por ejemplo, viene la marcha del Pride. El 8 de marzo en México se hace un desastre, ¿no? Se hace un desastre con las feminazis, ¿no? Que van destruyendo todo. Entonces, cuando digo que estas marchas en Chihuahua han tomado peso, influencia, relevancia o eso, me refiero a que dentro de la comunidad cristiana se ha vuelto como una práctica recurrente dentro de la misma comunidad. Es decir, ya se sabe y se espera que cada año, de tanto en tanto, estas marchas vuelvan, ¿no?, a la palestra y vuelvan a ponerse. Entonces, en estas marchas, me llama bastante la atención porque son marchas por la familia, por los valores, pero justamente hoy, con todo el revuelo que hay de Israel, de Renfán, y que es un tema que está sumamente
sumamente fuerte. Estas fotos son de esa marcha. Y curiosamente hay muchas banderitas para mi Renfán. Hay muchas banderitas para Renfán acá. Entonces, me llama bastante la atención que acá en Chihuahua fueron alrededor de 5,000 personas, dicen, estoy buscando más fotos, alrededor de 5,000 personas fueron los asistentes, dicen las estadísticas. No pudieron faltar los chofares. No puedo ponerles muchas fotos porque sale mucha gente que yo conozco, gente, y me agüito porque son mis amigos, o sea, no quiero poner muchas fotos porque son mis amigos y no los quiero como evidenciar o quemar, ¿no? Pero mira, acá está, y hay alrededor de 5,000 personas fueron a esta marcha, ¿no? Lo que me llama bastante la atención es justamente, mira, acá hay una buena foto. Esta foto es de la concentración, es decir, la marcha empieza en un punto A para llegar a un punto B, y ese punto B se le llama concentración, donde habrá un escenario, habrá un discurso. Mira, ahí está. No sé si sean 5,000 personas, ¿verdad? Aquí no se ven como 5,000 personas, pero bueno, esta marcha, no la... Mira, acá te voy a poner otra foto. Esta marcha no está financiada necesariamente por el gobierno. Y ahora en este año, esta marcha muy ecléctico, muy ecuménico el show. En esta marcha, que te digo, a juzgar por esta foto, claro que aquí hacia la izquierda, hacia esta avenida hacia donde va el tumulto de gente, es una calle y no iban caminando por ahí. No sé si esta, me imagino esto es la parte final, la cola, ¿no? de la marcha. Pero este tipo de marcha, curiosamente, las iglesias asisten, las iglesias participan. Lo que me llama la atención es que esas iglesias, ahora en esta marcha se invitó y estuvo el arzobispo de la Iglesia Católica, estuvieron los obispos de la Apostólica, estuvieron los de las diferentes denominaciones protestantes, y hubo varia presencia política dentro de la marcha, de este tipo de marchas, que bueno, lo que termina pasando en esta marcha es que se ha vuelto muy, muy viral o muy tendencia acá, al menos en Chihuahua, porque justamente la marcha está vestida con estas hermosas banderas azul blancas, ¿no? Con la estrella ahí de Renfán, con la estrella putrefacta de Renfán. El problema de todo esto es que ayer, que íbamos a grabar justamente con el tío, le llamé a un amigo que fue a la marcha, y él me preguntó, oye, vato, él pues no es como que navegue mucho el tema teológico, ni mucho menos, era parte de los jóvenes que yo lideraba, el buen Tony, lo van a conocer mañana que salga el live. Entonces lo invité a que me ayudara a grabar, y en el camino se sube y me dice, oye, men, ¿por qué habían banderas de Israel? ¿Qué significan las banderas de Israel? Y me lo preguntaba bien, ¿no? Desde la sinceridad. Y yo le decía, men, la realidad es que lo hacen desde la ignorancia. Y ese es el problema. Por eso es que quiero que hablemos hoy de la iglesia que ya no es iglesia. Porque sí, nosotros sabemos que esta estrella es una estrella putrefacta, sabemos que tiene una connotación de idolatría con Renfán. No tienes que ser muy inteligente para ver que el Israel de hoy no te debería enorgullecer mucho ondear una bandera de Israel, ¿no? Pero lo curioso es que la mayoría de gente que llevaba estas banderas, porque fíjate, son bastantes las banderas que se oleaban del buen Renfán. O sea, si te fijas, no solamente es una, hay muchas estrellas de Renfán que olean, ¿no? por los aires, en los mástiles. Mucha de esa gente la hace desde la ignorancia. O sea, mucha de esa gente lo hace sin saber qué es lo que está haciendo. Me refiero a que mucha de esa gente anda por la vida oleando esa bandera porque cree, de alguna manera, que esa bandera es la bandera del pueblo de Israel, y como el pueblo de Israel en la Biblia tiene una connotación, pues entonces ondeemos esa bandera. El problema de acá es que esa ignorancia está permeada por los líderes, los pastores, la gente
a la que nosotros le confiamos nuestro crecimiento teológico, esa gente es la que promueve este cochinero de las banderas de Renfán. Ahora, no solamente había banderas de Renfán, estaban las danzoras, estaban los chofares, estaba todo eso. Ahora, la realidad es que es pelear contra un monstruo. Si soy sincero, hace mi hija tiene 4 años, no, creo que todavía no había nacido Grecia, y me invitaron a una de estas marchas y yo di un discurso. Subimos la güera y yo y dimos un discurso desde el escenario, dimos un discurso. ¿Ya había nacido Grecia? Estaba bebé. Y subimos al escenario y dimos un discurso en torno de la familia, en torno de los no nacidos, del aborto, de la crianza. Eso fue hace 4 años, ¿no? Pero ahora con más luz, no sé si este movimiento creció más, o no sé si antes lo hablábamos desde la ignorancia, lo hacíamos desde la ignorancia, o no sé qué pasó. Pero hoy es pelear contra un monstruo. ¿Por qué? Porque los cristianos desconocen esto por completo. Entonces, mañana vamos a hablar de esto. De hecho, hablamos mucho, pero lo tuve que cortar porque la verdad sí hablábamos de cosas muy, muy, muy duras que muchos no iban a estar preparados para escucharlo con el tío mientras comíamos tacos. Pero te lo voy a decir ahora en este live. No importa, porque este live sí es mío y ya estás acá. El problema de estas marchas es que la gente va en tumulto, en bombo y platillo a manifestarte. ¿Pero para qué? Yo me pregunto si los medios llegasen a entrevistar a la gente que va en la marcha, no sé si lo hicieron, y les preguntaran cuál es la alternativa para el aborto, ¿qué dirían? No, porque solo Dios da la vida. Para una propuesta de alternativas sociales para el abandono, ¿qué propone la iglesia? Entonces estas marchas son así. Ahora, quiero que hablemos de por qué la iglesia hoy entonces ya no, o sea, nos llamamos iglesia, nos llamamos iglesia, pero no somos iglesia. Sí, correcto, o sea, estás marchando para defender a los no nacidos, para defender la heterosexualidad, para defender la moralidad, para defender el cristianismo, y ondeas una bandera que es abortista, que es homosexual y que le escupe en la cara a tu Cristo. O sea, esto es incongruencia, pero te digo, quiero darles el beneficio de la duda y quiero creer que mucha de la gente que ondeaba esas banderas durante la marcha y que lo va a seguir haciendo, porque marchas va a seguir habiendo en tu ciudad, probablemente lleguen. Está la marcha para Jesús, está México para Jesús, Venezuela para Jesús, Guatemala para Jesús, están todos estos programas nacionales, ¿no? El problema es que la iglesia cristiana protestante sale a las calles, pero ya no es una iglesia. Entonces, si yo te preguntara qué debería ser la iglesia o cómo saber qué es una iglesia, probablemente hablemos desde lo romántico o desde la idea idílica de decir, ay, es que la iglesia es aquel organismo compuesto por todos los que son regenerados en la sangre de Cristo. Y nos abrazamos, nos vamos y a perrear, ¿no? Si tú preguntaras en la iglesia, ¿qué es la iglesia? Temo que nuestra respuesta sea tan emocional, tan reduccionista, tan simplista, que lo único que sepamos decir, la iglesia es el organismo compuesto por aquellos que han sido salvados por Cristo. Pues sí, ¿no? Es una verdad a medias. ¿Por qué? Porque tenemos iglesias hoy con un sancocho donde el pastor deja a la esposa y se va con la machavita. Donde dentro de la alabanza se anda comiendo el guitarrista se anda comiendo al baterista, ¿no? Malacois.
Tenemos iglesias donde tenemos la risa santa, donde todos los domingos cae oro, iglesias donde todos los días chorrea por las paredes aceite, tenemos iglesias que no saben qué es un catequismo, tenemos iglesias que no saben cuál es el credo, tenemos iglesias donde las pastoras son unas bichotas, tenemos iglesias donde todos los domingos se incita a la gente, o se insta a la gente mejor, a buscar las lenguas, porque las lenguas es la manifestación de la llenura del Espíritu Santo, tenemos iglesias donde ya no se congregan, tenemos iglesias donde ya no hay sacramentos, tenemos iglesias donde tenemos estrellas de Renfán por todos lados, tenemos iglesias donde si no hay un endemoniado la presencia de Dios no está. ¿Sí me explico a lo que estoy hablando de la calaña de iglesias a las que estamos entrando? Y lo único que es, no es una iglesia, es... No sé qué estoy haciendo. Pero sí me estoy explicando en lo que doy. Por ejemplo, acá el rey dice, no, son pastores no preparados. Probablemente, pero hoy vamos a ver qué otras aristas podemos tocar de este prisma al que le llamamos iglesia, pero en realidad no lo es un sancocho. Ahorita el rey mandó al grupo, vi un video donde el pastor estaba mostrando, ¿no?, que se había casado con tremendo malacoy. Te faltaron las iglesias que te obligan a dar el diezmo, o si no, le piden a Dios para que te... sí, es cierto. Fíjate que lo común en mi iglesia es creer en el rapto. En el seminario se enseña lo contrario. Se desecha el dispensacionalismo. El problema es que no todos los pastores pasan por el seminario. Entonces, ese es el problema. Que hoy tenemos iglesias que tú llegas y tiene una lona gigante que dice comunidad cristiana, porque ya ni siquiera dicen iglesia, ahora dicen comunidad cristiana, centro de fe y adoración, centro de alabanza, centro de worship y paz eterno por 15 horas, centro de llovizna de oro, centro de empoderamiento bichotiano para las pastoras, ¿no? Entonces ahí tienes el grave problema, porque ahora tenemos iglesias que sí tienen la etiqueta de iglesia, pero ya no es una iglesia. Hay un libro muy bueno, se los voy a pasar al grupo de WhatsApp, de Alex San Pedro, que él me lo regaló. Él me regaló el libro, con eso les voy a decir todo. De Igleburger se llama el libro, y compara a las iglesias de hoy con cadenas de franquicia de hamburguesa rápido, y ese es el problema, ¿no? Casa de conexión, no, qué cochinero, Angie. No, ¿cómo podés? No. A ver, pónganme los nombres de sus iglesias. A ver, quiero leer los comentarios, los nombres de sus iglesias, por favor, échenle. No, esa iglesia es más neopentecostal que los de Elevation, Angie. No, ¿qué es eso de sacrosantas asambleas de Dios del Perú? No. ¿Sabes nomás qué falta que me digas, Arnold? Nosotros somos los originales. No. No, qué cochinero, gente. El River Arena, déjame quito la gorra para la iglesia de River. Me quito la gorra. Ok, bueno, fíjense cómo el nombre de las iglesias revela mucho de lo que es la iglesia, ¿no?
Mira, la iglesia del Calvario se ve que es una iglesia tranquila, centrada, solemne, que tiene sus momentos de locura, pero no. Fast Food Church, bueno, ese es el nombre del libro, ¿no? Pug, no, pues ese es el nombre. Veo eso y veo gente diciendo de las galletas de Scooby-Doo, pastores que la Trinidad es como el estuche, puro cochinero. Shalom Jireh, esa iglesia se oye muy, muy pente. Esa iglesia es una iglesia pentecostal, sin miedo a equivocarme. Esa iglesia es una iglesia pentecostal con estrella de Renfán. Casi creo que tiene estrella de Renfán, casi creo. A ver, vamos a ver qué otra iglesia. Mira, voy a prejuzgar la iglesia. Iglesia Evangélica Presbiteriana del Perú. Segunda, bueno, una iglesia pues tradicional. Grupo Amistad, esa iglesia se ve que es de puros chavitos menores de 29 años. Son chavitos fresa, todos llegan en Mazda, todos llegan en Jeep Rubicon. Todos se llaman Paulina, todos se llaman Fernando, todos se llaman Isaí. No. Iglesia Evangélica Filadelfia es una iglesia pequeña, sencilla, es humilde en tema de corazón. Díganme si me estoy equivocando, díganme si me estoy equivocando. Sí, eso dice la canción, eres un hereje. A muchas iglesias les falta el Spa Resort, dice el Mao. Dígame si me estoy equivocando con mi... La mía es Casa de Adoración Avivada junto con... No, qué cochinero, rey, qué cochinero. No sé si están bromeando o ya están hablando en serio, no sé si están bromeando, no sé si están bromeando o están hablando en serio, pero díganme si me equivoco con mis definiciones de iglesia. Mira, iglesia, Jesús es el Rey, es una iglesia de la prosperidad, es una iglesia donde... es una iglesia, sí, se motiva a los hermanos a que avancen, a que no se queden en la escasez, a que se superen. Mi iglesia se llama Dios es Amor. Bueno, esta es una iglesia muy fraternal, pero pentecostal al final de cuentas. Es una iglesia, el pastor predica alrededor de 45-50 minutos, dime si me equivoco. Nada, qué cochinero. Filadelfia ahí con el Rigo. Saludos al Rigo, alto capo. Estoy yo, cero prosperidad. No ha fallado. La mía se llama Guerra Espiritual 24/7. No, ya no les creo nada. Mira, me equivoqué nada más por la estrella de Renfán, Me equivoqué por la estrella de Renfán, de ahí en fuera, de ahí en fuera la atiné al parecer. Sí, otra iglesia Pente, iglesia La Cosecha, están a full con el Evangelio de la Prosperidad. No. Mira, acá llegó Pau. Pau es de la iglesia, Pau va a esas iglesias. Pau es de esas que va a la iglesia que se llama Grupo de Amistad o Fraternidad de Amistad y llega con un matcha. Pau siempre va a llegar con un matcha en mano, ropa de gimnasio, con los tenis estos Cloud o On Cloud, legging, muy sport, y siempre con su matcha, leche de lactosada y matcha ceremonial, ¿ok? Pero bueno, ya fue mucho, ya no, gente, traigo el TDA full, no me saquen del par de sufrir, hermano. No me saquen del guacal porque me pierdo. Pero bueno, la iglesia que no es iglesia. Entonces, hay muchas iglesias que sí, tienen la lona, tienen la etiqueta, tienen la previsualización de iglesia o comunidad de fe. Sin embargo, temo que esas iglesias no sean iglesias. Y mira, acá, ¿qué es la iglesia entonces? Si la iglesia no es necesariamente la definición romántica de una iglesia conformada por el cuerpo de regenerados y lavados por la sangre de Cristo, ¿qué es la iglesia? Bueno, la iglesia, haciendo, esto te lo planteo haciendo un estudio reformado, de la estructura reformada, de la propuesta reformada, pero también de lo que dice la confesión de Westminster y de lo que dice la confesión belga sobre la iglesia, ¿ok? Entonces llegué a una conclusión que esto es lo que debería ser la definición de una iglesia. Me está mandando el tío unos videos bien viejos.
Me está mandando el tío unos videos viejos. Esta es la conclusión a la que yo llegué cuando deberíamos hablar de iglesia. Entonces, la iglesia es la comunidad del pacto, llamada por Dios y reunida por Cristo, que vive bajo la autoridad de las Escrituras, persevera en la doctrina apostólica, participa de los sacramentos instituidos por Cristo, practica la comunión de los santos y se sostiene a la disciplina y al gobierno que Dios ha ordenado para su edificación. Entonces, esta definición, me gustaría que la encuesta que está en YouTube y que si ya la contestaste, pudieras analizar, y esto lo hago, mira, quiero ayudarte. La realidad, yo quiero ayudarte, no quiero solamente subir y despotricar y aventar piedras contra la iglesia, porque yo amo la iglesia. Esto sería una doble moral de mi parte. O sea, yo amo la iglesia, pero yo quiero que volvamos a ser la iglesia que debemos ser. Porque la realidad es que hay muchas iglesias, repito, que ya no son iglesias. ¿Por qué? Porque hay unas iglesias, sobre todo en el mundo pentecostal, que se bancan una cosa y otras iglesias no. No lo acabamos de leer acá con el buen ¿quién lo puso? Alguien que puso que... Enrique. De que, bueno, en el instituto se enseña el rollo milenial, pero en nuestra iglesia somos premilenialistas, ¿no? O viceversa, no sé cómo lo dijo, pero por ahí va. Entonces, creo que vamos a hacer un filtro hoy, vamos a hacer un muro de contención para poder entender qué es lo que sería una iglesia verdadera, una iglesia santa, una iglesia ordenada, una iglesia centrada en lo que en realidad es la definición de la iglesia. Entonces, la iglesia, si bien la componen todos aquellos que hemos creído en Cristo y que hemos sido lavados y regenerados, pero también la iglesia tiene que tener algunos parámetros para saber dónde está parada esa iglesia. Ahora, la iglesia no es principalmente o primordialmente una organización humana, eso tenemos que tenerlo muy claro. La iglesia no es una organización humana donde nosotros podamos modificarla a nuestro gusto para que se desenvuelva de una mejor manera en la sociedad. Podemos contextualizar el mensaje, pero contextualizar el mensaje no es cambiar el mensaje. Contextualizar el mensaje no es diluir el mensaje, ¿ok? Ahora, la iglesia cristiana tampoco es necesariamente un colectivo específico aislado del mundo, porque caeríamos en gnosticismo o en ascetismo. La iglesia es una comunidad del pacto que Dios mismo forma, llama, perfecciona, que lo gobierna a través de Cristo, que puso gobierno, que tiene su palabra, que tiene ordenanzas, que tiene historia, que tiene sacramentos, para poder hacer que esa iglesia se desenvuelva de una manera coherente con lo que es la iglesia. Entonces, ¿qué es la iglesia? Primero, la iglesia es una comunidad del pacto. Y esto lo hablamos mucho hace mucho tiempo. De hecho, gracias a eso me tiraron mi canal. Y estamos empezando con la sede cafetera. Que muchos de ustedes, bueno, los que están aquí pues ya están suscritos, ¿verdad? Pero falta apoyo, falta apoyo, ahí nomás les encargo. La iglesia es en su esencia, o sea, la iglesia, hablando como institución divina, la continuación y la expansión del pueblo que Dios se ha escogido para sí. O sea, Dios se ha escogido un pueblo y ya no es, olvídate eso de Israel. Espero que eso ya sea tema superado, espero que ese tema le hayamos dado vuelta a la página, pero tenemos que entender que el pacto, ahora que en el Antiguo Testamento Dios forma con Abraham y a la postre viene el pueblo de Israel, ¿okay? Que es muy peculiar el pacto con Abraham, no con Israel, el pacto mosaico, y luego en el Nuevo Testamento encontramos la iglesia, donde la iglesia se constituye el Israel de Dios. La iglesia no suplanta, la iglesia es el Israel de Dios. Gálatas 6:16. Esto ya lo hablamos mucho, hay mucho contenido en mi canal, en los canales de los demás del bloque. Pero la iglesia es el nuevo pacto sellado, el nuevo pueblo del pacto sellado con la sangre de Cristo. Esto implica varias cositas importantes, a saber, primero que nada,
es que el llamado es soberano porque es de Dios. Como no es una asociación voluntaria de individuos que buscan una religiosidad necesariamente, sino que es una congregación de personas, esto suena muy calvinista, elegidas, llamadas eficazmente por Dios. Vemos, por ejemplo, en Hechos, ¿no?, que Dios iba agregando o añadiendo a los que debían de ser añadidos. Esto es bonito porque cuando decimos que la iglesia es la comunidad del pacto, entendemos que la iglesia no es una institución que la podamos nosotros gerenciar de quién y quién no forma parte de eso. ¿Me explico? Porque el llamado es soberano y es de Dios, por ende no es una asociación voluntaria, sino que es una congregación de aquellas personas que Dios ha llamado, que Dios ha escogido, que Dios se ha escogido para sí. Por eso es que somos la comunidad del pacto. Voy a desmenuzar de una manera muy, muy práctica los puntos que estás acá en rojo, los puntos que tengo en rojo, para poder entender qué es la iglesia y no caer en el extremo de ser una iglesia que tiene una pancarta de iglesia, pero se llaman iglesia. ¿Ok? Entonces, la comunidad del pacto. Llamado soberano de Dios. Segundo, una unidad en Cristo. Ahora, esto es importante. ¿Por qué? Porque como ya no somos individuales, ya no somos seres individuales o salvos individualmente, sino que somos miembros de un solo cuerpo. Pablo es muy enfático con esto y el afán de Pablo de poner analogías del cuerpo y listas. Ya no somos seres aislados, independientes, sino que somos parte de un mismo cuerpo. Y cuando yo les hacía la pregunta, ¿qué es la iglesia? Normalmente todos, yo mismo lo he hecho, recurrimos a la frase romántica y reduccionista de decir, la iglesia es el organismo compuesto por todos los salvos y regenerados en la sangre de Cristo. Sí, suena muy bonito y muy romántico, pero ¿y luego cómo podemos entonces delimitar quién sí es de la iglesia, quién no es de la iglesia, qué es una buena iglesia y qué es una mala iglesia? Para eso debemos entender que hay una unidad orgánica en Cristo, ya no somos salvos individuales. Y la continuidad y a la vez la novedad es que el pacto de la gracia es uno solo. ¿Ok? Pero lo hemos visto administrado o dispuesto en el antiguo pacto de alguna manera, en el nuevo pacto de otra manera. ¿Ok? Pero la iglesia, al final de cuentas, vemos cómo se cumplen las promesas hechas a Abraham, se cumplen en Cristo para la iglesia, que es diferente. Las promesas de Abraham se cumplen en Cristo para la iglesia. ¿Qué significa todo esto? Que la iglesia, como comunidad del pacto, es una comunidad que ha sido llamada, escogida y puesta para algo. Entonces, nada más, con esta primer premisa de la comunidad del pacto, podríamos hacer una pregunta retórica. Entonces, ¿no todos los que están en la iglesia son del pacto? Porque fíjate cómo ahora nosotros le llamamos iglesia a todos los que están en un edificio. Fíjate, nosotros le llamamos, él va a mi iglesia, decimos, ¿no? Esa persona, ese men, ese hermano, esa señora va a mi iglesia. Es de la iglesia. ¿Han usado esa frase? Pero con esta primera premisa, preguntémonos, ¿esa persona es parte de la comunidad del pacto? Entendiendo lo que acabo de explicar, de las promesas hechas a Abraham, cumplidas en Cristo, que ahora son para la iglesia, y que esa iglesia es una iglesia que ya no es individual, sino que es un organismo, miembros de un solo cuerpo, con un llamado soberano que es de Dios. No sé si me explico en esto que estoy intentando decir. Se va a ir poniendo mejor. Tiré todo el agua a la roña. Se va a ir poniendo mejor, ¿ok? Vamos a empezar suavecito y se va a ir poniendo mejor. ¿Cómo saber? ¿Cómo saber si una iglesia es verdaderamente una iglesia por comportarse y por formar parte de la radiografía de la iglesia correcta, no solamente de los que forman parte de la iglesia? Entonces, la autoridad
de las Escrituras forman como el ancla o como el pivote central de poder discernir si una iglesia en realidad es iglesia. Porque aquí te va. No quiero que olvides de tu mente, gracias Vali, no quiero que olvides de tu mente las iglesias que no son iglesias. Con todo el cochinero que hay ahí. ¿Ok? Porque mira, lo curioso es que hoy se levanta, pateas una piedra, salen 2 Oxxos y 3 iglesias, ¿no? Y esas iglesias normalmente son de gente que dijo, quiero ser pastor, y se abre una iglesia, empieza a ser pastor, empieza a fungir como pastor, y ahora esa iglesia tiene su propia normativa. ¿Y quién norma esa iglesia? Ella misma, es autovalidante, es lo que tanto nos quejamos de Roma. Pero cuando una iglesia saca la autoridad de las Escrituras, esa iglesia deja de ser iglesia. Ahora, aquí es un punto muy delicado. ¿Por qué? Porque la autoridad de las Escrituras, todo mundo dice que vive bajo la autoridad de las Escrituras. Con la Biblia tú puedes argumentar lo que te salga del corazón, mi rey. Con la Biblia tú puedes argumentar la esclavitud, con la Biblia puedes argumentar que la mujer se calle en la iglesia y no haga absolutamente nada. Con la Biblia también puedes argumentar lo contrario, que la mujer sea la bichota de la iglesia. ¿Sí me explico? O sea, con la Biblia y con la autoridad de las Escrituras, que este es un problema muy grave, porque por muchos años los pastores decían, no, es que la Biblia lo dice y te fregaste, papá. O sea, la Biblia dice, no hagan marcas en su cuerpo, y como la Biblia lo dice, te fregaste. Eso no es la autoridad de las Escrituras, sino una iglesia o una comunidad que se reúne y vive bajo la autoridad suprema de la palabra de Dios. Pero, ¿cómo entonces nosotros podemos entender que mi iglesia sí está rigiéndose por la autoridad de las Escrituras? Bueno, la Biblia, esto está en mi taller de discipulado, si no lo has visto, está aquí en el canal, ve, échale un ojo, hay una lección exclusivamente de la Biblia, pero la Biblia, las Escrituras, no son solamente un libro de inspiración religiosa, entre otros, tampoco es un manual de instrucciones, como dicen muchos por ahí, sino que es la norma normativa, ¿ok? La norma normanda, la norma que norma y debería normar el quehacer de la iglesia, ¿ok? Es la norma que norma y que regula la vida de la iglesia. Pero acá tenemos que ser sinceros. ¿Por qué? Porque una iglesia que agarra la Biblia, aquí, plac, y con ese texto lo saca de su contexto y empezará a tener una práctica ahistórica, acultural, abíblica, ateológica, en otras palabras, de su universo de Narnia, que no podemos meterla dentro de lo que la iglesia nos linda, ¿no? Nos marca en los linderos. Entonces esa iglesia no es una iglesia. ¿Cuáles son las consecuencias prácticas de esto? Primero, que toda enseñanza que tenemos en la iglesia, como la práctica, la praxis de lo que hagamos, la adoración, la liturgia y el gobierno mismo eclesial, debe ser probado por la luz de la Escritura. ¿Me explico? Cuando caes en el soloísmo bíblico, es un error. Ahora, es muy común que en ciertos círculos del protestantismo, de la fe, actualmente, pentecostalismo, sea como, es que la Biblia lo dice. La Biblia dice eso. La Biblia dice, la Biblia dice que Sansón hizo un pacto nazareo y que no le dieran a tomar vino. La Biblia dice que no tomen vino. Pues sí, papá. ¿Y luego? Sí, tiene sentido, ¿verdad? Lo que voy diciendo. Entonces, cuando en nuestra iglesia, la práctica, la praxis de nuestra fe, cuando en nuestra iglesia, la predicación, la enseñanza, la adoración, ¿por qué es importante la adoración? Porque hoy en día, y acá se la doy al paisa, porque hoy en día llega una señora que salió debajo de una piedra a decir que la adoración es temblar como loco y aventar sillas y hacer slam. Entonces, como eso es adoración espontáneo, en iglesias ahora tenemos ese cochinero.
Andan aventando sillas, oro lloviendo. ¿Y cómo eso lo pones bajo el filtro de que la autoridad es la Escritura? Sí, vamos juntos, ¿va? Ahora, la predicación de la Biblia debería ser el centro congregacional. Hay muchas iglesias que la predicación es el centro, pero no es la predicación bíblica. ¿Cuántos sermones hemos escuchado de historias del pastor, de charras del pastor, de cómo el pastor es el superhombre, de cómo el testimonio del pastor? ¿Cuántas predicaciones hemos oído de eso? Y son muchas predicaciones, testimonios, incluso coaching, superación. Pero la pregunta es, ¿esa enseñanza, esa predicación, está bajo la autoridad de las Escrituras? Calvino decía que si quisieras reconocer una iglesia sana, la prueba es una iglesia donde la palabra de Dios se predica sin agregarle nada. Así, ¡pum! Derecho. Pero ahora, por los métodos de comunicación, por los métodos didácticos, ahora el sermón tiene 3 textos y 15 anécdotas, 15 parábolas, 15 metáforas, 15 hipérboles y 25 testirrollos, ¿no? Un saludo de Fernet. Vos querés ver el mundo arder, pibe, vos querés ver el mundo arder. Ahora, otra cosita, ¿cómo saber si mi iglesia es iglesia? La doctrina apostólica. Y creo que acá es donde Mira, fíjate, ve recapitulando. La comunidad del pacto, bueno, creo que ahí no hay tanto problema. Sí lo hay, porque muchos son renfanitas. Pero no hay tanto. Aquí ya empezamos como, aquí ya empieza a raspar muebles. Pero aquí ya empezamos a amputar extremidades del cuerpo. ¿Por qué? Hechos 2:42 es un texto que nos dice que la iglesia perseveraba en la doctrina de los apóstoles. Si estuviste en el live y si no has visto el live, tienes que ir a ver un live que hay aquí en mi canal donde hablo del credo apostólico, donde pongo una tablita brutal que hice y tardé haciéndola, entonces esperaría que al menos la veas. El credo apostólico es el live. Pero ahí veíamos la diferencia entre teología, entre doctrina, entre opinión y no recuerdo qué más. El problema es que la doctrina, o sea, la enseñanza apostólica, hoy, por muchas de nuestras iglesias, ni se asoma. La enseñanza de los apóstoles, hoy, por muchas de nuestras iglesias, ni siquiera se asoma. Cuando Hechos 2:42 nos decía que la iglesia, la primera iglesia, perseveraba en la doctrina, o sea, en la enseñanza. No se trata de cualquier enseñanza cristiana, es lo que quiero resaltar, sino la de la fe entregada una vez y para siempre, dice Judas, si mal no recuerdo. O sea, fíjate cómo la doctrina sinónimo enseñanza. En nuestras iglesias no es una enseñanza apostólica, sino que es una enseñanza bíblica. No está mal per se. Pero cuando los muros de contención de nuestra iglesia, de nuestra comunidad de fe, son enseñanzas no apostólicas, podemos correr un grave peligro. ¿Por qué? Porque ¿quién es más probable que divaree de una perspectiva teológica o un acercamiento a la fe? ¿Yo, que te estoy hablando hoy? ¿O los discípulos de los apóstoles? ¿O los apóstoles mismos? ¿Quién es más posible que adultere el contenido, el mensaje? Yo, que te estoy hablando ahorita, que estoy interpretando un texto de hace miles de años con todo el sesgo cultural y cognitivo que hay, o los discípulos de los apóstoles. ¿Quién es más probable que corrompa la interpretación? Bueno, pues yo. Y en muchas de nuestras iglesias no existe ese filtro de, oiga, pastor, bueno, lo que me está enseñando está interesante, es una buena enseñanza, tiene una buena práctica, aplica para mi vida, es cierto, el mundo actual en el que estamos hablando. En mi clase de iglesia y posmodernidad en el seminario hablábamos de esto, la apologética contextual. Entonces, si alguien acá de la clase del seminario, esto le va a hacer mucho eco. ¿Por qué?
Porque sí, podemos hacer una enseñanza para una apologética contextual, cultural, testimonial, que es la tarea que deberían haber entregado, pero no necesariamente es o puede ser una doctrina apostólica. Y como no es apostólica, sino es mía, que tengo cientos de años de diferencia, probablemente esté rayando el lindero del error. Por ende, probablemente mi iglesia ya no es una iglesia, simplemente es una comunidad de gente religiosa que se une buscando algo. ¿Vamos acá o no vamos acá? Ahora, cuando hablamos de doctrina apostólica, aquí se abre el melón de una manera muy rica, si me preguntas. ¿Por qué? Porque acá tenemos las confesiones, ¿sí? Donde tenemos, por ejemplo, la Trinidad, la divinidad, la humanidad de Cristo, la obra expiatoria, la justificación, la sola fide, la sola gratia, solo Cristo, sola escritura, solo Deo gloria, que muchas de nuestras iglesias no lo conocen. Entonces, ¿cómo tú me vienes a decir que vaya contigo a la iglesia? Fíjate lo trastocado que estamos. ¿Cómo es que invitamos a alguien a nuestra iglesia, pero nuestra iglesia no tiene una doctrina apostólica? Entonces, ¿a dónde la estamos invitando? Porque hemos llegado a decir la iglesia a cualquier cúmulo o congregación de gente religiosa con aras de conocer a Dios. Ahora, la pregunta sería, ¿el problema es del indio o el de que lo hace compadre? ¿El problema es del que enseña que Renfán es la bandera de Israel o el problema es de los que lo solean? ¿De quién es el problema? Entonces, ese es el problema cuando nuestra iglesia no tiene contención para lo que enseña, distribuye dentro de la fe. ¿Sí? Entonces digo, acá se abre mucho. ¿Por qué? Porque en la doctrina apostólica tenemos el credo. Para empezar, si en nuestras iglesias tocasen el credo, creo que nuestras iglesias se librarían mucho de errores. Se librarían mucho de cometer herejías, de cometer anacronismos, de cometer agregados. ¿Me explico? La doctrina apostólica también incluye una transmisión fiel de generación en generación de la fe, como decía ahorita, que fue entregada una vez para siempre a los santos. El problema es que acá entra el defecto del teléfono descompuesto. ¿Cuál es? Bueno, que yo comunico un mensaje con un agregado porque yo le agregué mi sesgo. ¿Qué se puede limitar de la forma explícita e implícita en la doctrina de los apóstoles? Bueno, ahí está. Tenemos credos, tenemos confesiones, ¿sí? Tenemos la transmisión fiel. Y luego acá podemos agregar la lucha contra las herejías y las falsas doctrinas. Y miren, acá hay algo interesante, que yo quiero que hagamos un ejercicio. ¿Alguna vez en nuestra iglesia, por ejemplo, estas marchas que hablábamos al principio, sí, nos oponemos al aborto, nos oponemos a los gays, a los malacoy, nos oponemos a las lenchas, nos oponemos a esto, nos oponemos al otro, bla, 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 bla. Pero es un método de reacción, a un movimiento social. Pero ¿cuántas veces nuestras iglesias, Franklin, cuántas veces nuestras iglesias se han esmerado en capacitar a los creyentes en la lucha contra las herejías? O sea, nos capacitan, y no nos capacitan, en realidad nos alborotan solamente porque no estamos capacitados contra la lucha social, el aborto, los malacois, todo lo que dije. Pero no nos alborotan ni nos capacitan para la guerra contra las herejías, para la lucha contra las herejías. Fíjate lo gacho que está esto. No, recuerdo muy bien, y neta, me da tristeza, asco, coraje. Me acuerdo muy bien, una vez me habló un pastor, muy cercano a mí, a mi familia. Me habló un pastor y me dijo: Misraín, tienes que bajarle 2. Tienes que bajarle 2 a el hate que le traes a los unicitarios. No les estés diciendo uniciburros, no les estés tirando tanto hate, bla, 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 bla. Pero ¿sabes por qué? Me dijo, porque en la
en la alianza de pastores que traen, andan 2 unisectarios. Y ellos oran con nosotros desde el micrófono. Y con los videos que estás haciendo, me dijo el pastor, estás generando conflicto. Que ellos ya no quieran participar. ¿No sabes la tristeza, el asco, el miedo, el coraje, lo emperrado que me hizo sentir eso? Porque yo me quedé pensando y dije, o sea, a ver, pastor, ¿no hay bronca compartir el altar, el púlpito, con alguien que niega la Trinidad? O sea, ¿eso para usted es cosa menor? No, es que nuestra confraternidad de pastores es interdenominacional. Entonces, pues tenemos que darles participación a ellos. Ellos también forman parte de la fe, tienen su postura. No, qué cochinero, gente. En serio, no se me olvida eso, me acuerdo y me da asco. Se me revuelven las entrañas. ¿Sabes por qué? Porque nuestras iglesias ya no son iglesias. Si fueran iglesias, habría un fuerte fundamento de la doctrina apostólica, no de la enseñanza cristiana, porque una cosa es la enseñanza cristiana y otra cosa es la doctrina apostólica. Tenemos que tener eso bien en claro, son 2 cosas diferentes. ¿Por qué? Porque tenemos que tener una fidelidad a la transmisión del mensaje que se le dio a los apóstoles, que nos ha llegado hasta ahora. Entonces, la lucha contra las herejías y contra las falsas doctrinas no es cosa menor, y en las iglesias es algo que no pasa. Ahora, tenemos, ¿qué es, por ejemplo, qué es la doctrina apostólica? No me preguntaba Franklin, ¿cómo podemos delimitar qué es? Bueno, tenemos las confesiones de Westminster, la belga, la de Heidelberg, como resúmenes, como bastiones, como columnas de enseñanza bíblica, no con autoridades por encima de la Escritura, sino fieles precisamente a la doctrina apostólica. Las denominaciones se convirtieron en abominaciones a dejar la doctrina de los apóstoles. Sí, Marcos, tristemente. Tristemente eso pasa. Entonces, tenemos confesiones, échale un ojo a esas 3. La belga, la Westminster y la de Heidelberg, para ver el resumen de verdaderamente eruditos. No me vengas con que Cash Luna, con que Guillermo Maldonado, con que Benny Hinn escribió no me vengas con que Benny Hinn escribió un libro de Buenos Días Espíritu Santo y que marcó a Latinoamérica y a muchas generaciones, y que ahí dice, y que una iglesia, ¿cómo eran los libros de Rick Warren? Una iglesia conforme al corazón de Dios, un matrimonio conforme al corazón de Dios, un pastor conforme al corazón de Dios, el guitarrista de la iglesia conforme al corazón de Dios. No me vengas con esas jaladas. No, es que los pastores de nuestra iglesia, ellos hicieron sus propios lineamientos doctrinales. Es que los abuelos de mi pastor eran personas muy sabias y ellos pusieron la normativa de la iglesia. Ok, chido, pero ¿no crees que eso es quitar la doctrina apostólica? ¿Y centrarnos en algo más que no es la doctrina apostólica? Dice Franklin, esta pregunta es muy buena, ¿eh? Esta pregunta es muy buena y es una pregunta que me he hecho por mucho tiempo. ¿Crees que la iglesia pentecostal más sana se pueda pegar tal vez no a una confesión, pero sí a un estamento o escrito por ellas mismas en las cuales se definan las doctrinas y las dogmas? Es una muy buena pregunta. Y mira, te voy a hablar desde el idilio y te voy a hablar desde la realidad. El idilio sería que sí, que resurja de entre las cenizas una iglesia pentecostal, un movimiento pentecostal sano, como aquí hay un live donde hablamos del pentecostalismo. Gente, por mis venas corre el pentecostalismo, pero el problema, Franklin, es que como esos tíos tienen ya tan metido el bicho de la libertad en el espíritu, no se apegan a nada.
Entonces, digo, desde el idilio sería, se levanta una iglesia que dice, ¿saben qué, gente? Tenemos un batidero, tenemos un cochinero, vamos a reformar nuestro pentecostalismo. Men, créeme que yo a mí me uniría e intentaría hacer lo posible desde mi trinchera para que eso pasara. Pero la realidad, no. Y si se unen a las que estuvimos viendo también, a las de las Asambleas de Dios, que ahí es donde entra el cochinero, ¿no? Las lenguas como la evidencia del Espíritu Santo, los milagros, lo estrambótico, etcétera, etcétera. Está la Vale, dice, hagamos nuestro movimiento pente reformado. La verdad estaría bien, por ahí está, ¿no? Por ahí están los pentes reformados. Hay que hacer eso. Ahora, cuando hablamos de autoridad apostólica, estamos hablando de que cuando una iglesia ya ven lo mucho que se habla de la sana doctrina, ¿no? Y de la sana doctrina, y de que esto y que lo otro, y que yo tengo la sana doctrina porque yo no uso pantalón, no, yo tengo la sana doctrina porque yo no voy al cine, no, yo tengo la sana doctrina porque yo no tomo vino, no, yo tengo la sana doctrina porque yo hablo bien pulcro, no, yo tengo la sana doctrina porque yo me he visto con traje. Esas son tonterías. La sana doctrina es seguir rigiéndose bajo, al menos, lo que estoy hablando de la autoridad apostólica. Seguir siendo una comunidad religiosa emotiva que en realidad se rija por la Biblia, por la autoridad de las Escrituras, pero también por la autoridad apostólica. ¿Me explico? Porque hay muchas iglesias que sí, son iglesias bíblicas en el sentido pleno, literal, soloístas y bíblicos porque tienen ahí, pero no son iglesias con autoridad apostólica o con doctrina apostólica. ¿Vamos bien o no vamos bien? Otra cosita, para irle metiendo palo a esta vara. Los sacramentos. Ahí estaba para quien preguntaba. Los sacramentos. Ordenanzas. Para los bautistas, para los libres, ¿no? Para ciertos movimientos que no le llaman sacramento, sino que le llaman ordenanza. Bueno, ahí está, los sacramentos. Los sacramentos es una cosa que por muchos años yo estuve muy al límite. De hecho, hay un libro que es de mis libros favoritos, si no lo saben, aquí les va de nuevo. Buscar el domingo de Rachel Held Evans, está en el grupo, está incluso, se los dejé para la clase de Iglesia y Posmodernidad. Esta morra es medio progre, es medio arcoíris, sí, pero su libro es una joya literaria porque son 7 capítulos por los 7 sacramentos de la Iglesia Católica, pero es una joya porque va tocando todos los sacramentos, el bautismo, la cena del Señor, la confesión y termina en el matrimonio. Porque el matrimonio es un sacramento. Pero hablando de los sacramentos, para la iglesia tenemos estas señales, ¿no? Sellos visibles del pacto de la gracia de Dios, evidencia de que la iglesia forma parte de esa tradición que reconoce que Cristo es el Señor y que forma parte dentro de toda esta historicidad. Ahora, estas son cosas que se han mantenido porque son sellos o elementos distintivos de la fe. Incluso a veces se llega al extremo para formar parte de la cristiandad. Dice, la presentación de niños, ¿cómo lo consideras dentro de las congregaciones anabaptistas? ¿Contaría como en las congregaciones actuales en el bautismo de niños? Pactuales. No entiendo muy bien la pregunta, Franklin. La presentación de niños. El paidobautismo. Mira, yo personalmente me da igual si crees en el paidobautismo o en la presentación de niños. Me da igual. ¿Ok? Sin embargo, sí creo que el bautismo es un sacramento. Ya sea que seas credobautismo o paidobautismo. ¿Ok? Yo. Entonces, la Iglesia Reformada reconoce dos sacramentos esenciales, el bautismo y la cena del Señor. Ahora, acá, fíjate, recuerda el título de este live, la iglesia que ya no es iglesia. ¿Cuántas de nuestras iglesias el bautismo está visto como la máxima de la purificación cristiana? Es decir, muchos no se bautizan porque no se sienten aptos para el bautismo. Incluso hay iglesias que dicen quién puede y quién no puede bautizarse. Peor aún, la cena del Señor. ¿Qué hacemos con la cena del Señor cerrada? O
en el peor de los casos, una cena del Señor que es 2 veces al año. Fíjate esto, en tu iglesia, ¿cómo es el tema del bautismo y cómo es el tema de la cena del Señor? Porque probablemente te puedas llegar a dar cuenta en este live que estás en una iglesia que ya no es iglesia, que es un edificio que congrega y se reúne gente, pero no es una iglesia en el sentido de lo que dije al principio que era una iglesia. ¿Que se desvirtúe qué? ¿Que se desvirtúe recordar a Cristo? Cuando los primeros cristianos se reunían el primer día de la semana con los ágapes y en ellos celebraban la cena del Señor. Ahora, el bautismo se abre, ¿no?, para verlo de diferentes aristas, pero representa la unión con Cristo en la muerte, en la resurrección, en el lavamiento de pecados, en la regeneración del Espíritu Santo, ¿no? La cena del Señor, el signo de la comunión continua, Franklin, con Cristo entre los creyentes. Que no solamente es para perdonar a los hermanos, no, sino para recordar a Cristo. No se trata de nosotros, se trata de Él. En una iglesia donde los sacramentos, hablando de estos dos específicamente, no se administran, porque podemos agregar el sacramento de la confesión, incluso te digo, está el sacramento del matrimonio, tenemos otros sacramentos, donde, fíjate MXI de 40, iglesias que ya no son iglesias, parecen cosas insignificantes quizá y podemos decir, bueno, sí, o sea, la intención es lo que cuenta, y probablemente sí, pero brother, no vengas a decirme que tu iglesia es de sana doctrina, no vengas a decirme que tu iglesia es ortodoxa y de línea pura, cuando tu iglesia no tiene autoridad bíblica, cuando tu iglesia no tiene tradición apostólica, cuando tu iglesia ni siquiera los sacramentos son instituidos como deben de ser. ¿Qué nivel de importancia se le debería poner a esos sacramentos? Bueno, la suficiente, pero importancia no significa, importancia o relevancia no significa desvirtuación, como lo acabas de plantear, ¿no? Cuando hablamos de importancia es de relevancia, bastante. A mí me gustaría tomar la cena del Señor cada que pueda, no para rebajarla, sino porque cuando yo participo en la cena del Señor, yo tengo memoria de Él. Yo hago memoria de Él, yo participo de Él. Entonces las iglesias donde no se administran conforme a la institución de Cristo, hablando de fe, de discernimiento, de amor, de humildad, de perdón, de restauración y en el contexto de la comunidad, es una marca esencial de una iglesia que ya no es iglesia. ¿Tiene sentido lo que estoy hablando para alguien? ¿Tiene sentido o no tiene sentido? Y luego tenemos la comunión de los santos. Otra característica de las iglesias que sí son iglesias. La comunión de los santos es importante porque es uno de los artículos que se tocan en el credo de los apóstoles. No se trata solamente de sentirse bien con los hermanos y de tengo buenos amigos y de que no tengo broncas y que les sirvo a ellos. No se trata solamente de un buen sentir con los hermanos, sino de una participación real, vivencial, tangible en la vida corriente, en la vida mutua, participando de los bienes espirituales. Que eso es una diferencia brutal. ¿Por qué? Porque hay iglesias que tienen comunión, pero cuando se reúnen ellos, pero no tienen una participación real en la vida unos con otros. Ni se conocen. Entonces, no me digas que tu iglesia es una iglesia de sana doctrina y que tu iglesia es una iglesia de pura cepa, cuando no hay comunión de los santos, cuando hay una participación real de los bienes. Tenemos el amor, el amor, pero el amor no es emocional que nosotros creemos y predicamos hoy. No es un amor mucho menos erótico, pero no es el amor ese sensacionalista, superfluo, vano. Es el amor sacrificial, es el amor de 1 Corintios 13. El amor con oración, con compartir la carga.
el amor que lleva las cargas los unos con los otros, la responsabilidad mutua del hermano, del bien de los otros. Esa es la diferencia, ¿sabes? Por ejemplo, del tío, de Osman, del Rebe, de Basi, podrán decir lo que ustedes quieran. Podrán ser malacois, borrachos, drogadictos, podrán ser herejes, podrán ser liberales, podrán ser podrán ser lo que quieran. Pero lo que esos menes son, hay una comunión entre nosotros, entre ellos. Cuando ellos se enteraron que yo me quedé sin trabajo, que había cerrado el café, todos me hablaron y me dijeron, men, ¿necesitas dinero? ¿Qué necesitas? ¿Cómo te ayudo? Déjate esas tonterías de, ay, voy a estar orando por ti. Claro, es bueno, ¿no? Pero la oración no construye casas. Ahora, la comunión de los santos no es solamente darle dinero al que lo necesita, es estar con el que lo necesita. Es estar con ellos. Es llorar con los que lloran, es reír con los que ríen. Esa es la comunión de los santos, que si alguien se siente solo, ya no se sienta por la comunión. Que si alguien tiene dudas, estar. La riqueza que Dios le da a la iglesia a través de los dones, porque los dones son para la iglesia, no son para nosotros, los dones son para la iglesia, distribuidos en los individuos que conforman el cuerpo, pero no son para el bien individual, sino para el bien común. Entonces, la comunión de los santos debe estar basada justamente en el libre, correcto y funcional uso de los dones que Dios le da a la iglesia bajo la comunión de la misma. Que justamente hablar de comunión de santos es justamente la antítesis o lo antitético o el antónimo del individualismo moderno actual que hay en la iglesia. Porque si somos sinceros, hoy la iglesia es individualista. Hoy la iglesia, llego, consumo y me voy. Simón. La iglesia es, aquí me aviento mi culto en la casa, pongo el streaming, pongo River Arena, mando mi pacto y fuga. Pero esto es justamente lo contrario a lo que la iglesia es hoy. Y por último, ¿cómo saber que una iglesia ya no es iglesia? Bueno, cuando esa iglesia no tiene disciplina y gobierno instaurado por Dios. ¿Quién es el que valida las decisiones en la iglesia? ¿Quién es el que toma las decisiones en la iglesia? ¿Quién es el que plantea las acciones en la iglesia? ¿Quién es el filtro, el sedazo? ¿Quién es la validación en la iglesia? ¿El pastor? ¿Una persona? ¿Una persona? Ya hablamos de la hermenéutica, de la exégesis. Ahora, cuando hablamos de disciplina y gobierno que Dios ha puesto, no estamos hablando necesariamente del que está a cargo de la iglesia hoy, como lo conocemos, que normalmente va a ser el pastor o la familia pastoral. Cristo no dejó una iglesia como una democracia sin estructura para que organícense ustedes. O sea, ustedes pónganse ahí como quieran. No. Tampoco es una monarquía, tampoco está privatizado, mucho menos es nepotismo, sino es un cuerpo ordenado bajo su señoría. O sea, Cristo es la cabeza de la iglesia, y acá está el debate que tenía Jeffrey, ¿no? Con el individuo otro medio raro, pero este es el debate ese. Cristo es la autoridad de la iglesia, sí, pero debajo de la autoridad máxima de la iglesia, intangible, la cabeza, la guía, ¿ok? El señorío, pero hay un gobierno eclesial inmediato, hay un gobierno eclesial tangible, donde Cristo gobierna mediante la palabra, pero también mediante oficiales, mediante presbiterio, mediante pastores, mediante maestros, diáconos, que él mismo se provee para sí. O sea, esto es lógica 1.0 y esto es sentido común 1.0. Yo voy a hacer una empresa, pero yo no puedo dirigir toda la empresa. Yo soy el dueño de la empresa, me pertenece a mí, yo soy el dueño de ella. Yo decido cuándo se cierra, cuándo se abre, yo decido qué pasa con ella. Sin embargo, tengo un cuerpo administrativo para que eso funcione. Bueno, lo mismo funciona en la iglesia.
Pero la cuestión acá está en que Dios hizo el casting para llamarse, para disponerse, para elegirse, para proponer a Él mismo ese gobierno. Pero hoy tenemos iglesias autovalidantes, tenemos pastores autovalidantes, porque tenemos pastores que se cenan una hamburguesa doble carne, sueñan bien pesado que van a ser pastores, se levantan bien hornis al otro día, van y abren una iglesia, dividen 4, se traen a la gente, tú eres el músico, tú eres el líder, tú eres el tesorero, tú eres el diácono, tú vas a predicar, taca, 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 taca. Fíjate qué cochinero. Entonces no me vengas a decir que la iglesia en la que estás es una iglesia ortodoxa, bíblica, pura y sin mancha, cuando tu iglesia ni siquiera tiene un gobierno, una disciplina instaurado por Dios. ¿Tiene sentido lo que estoy diciendo para alguien? Si aplicáramos solamente esta arista de toda la norma de lo que es una iglesia, según la confesión belga y la de Westminster, a lo que es una iglesia y los linderos o la contención para la iglesia, si aplicáramos solamente esta de disciplina y gobierno instaurado por Dios, tendríamos que cerrar cientos, por no decir miles de iglesias en nuestros países. Esa es la realidad. ¿Cuántas iglesias conoces que el pelado que está de pastor tiene de conocimiento pastoral lo que yo tengo de conocimiento astrológico? Hello, diría Catch. ¿Hay alguien por ahí? Ahora, tenemos oficios o tenemos llamados, ancianos, presbiterios, pastores, maestros, gobernantes, diáconos, ¿no? Acá tenemos Primera de Tito, donde es muy claro, incluso con las características de vida que deberían tener ellos. Ese gobierno, pero hablando de disciplina, el poder que Dios le da a la iglesia, ¿no? Las llaves del Hades no prevalecerán contra ti. Tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia y te doy las llaves y todo este contexto y todo lo que gira en torno a esa autoridad eclesial incluye la amonestación, la corrección, incluso la suspensión de los sacramentos. Y en último caso, como lo vemos en Primera de Corintios, excomulgar, ¿no?, a uno de los miembros de la iglesia para preservar la pureza de la iglesia y restaurar al pecador. Pero las restauraciones que tenemos hoy en nuestras iglesias, resulta que las disciplinas son: deja de tocar y siéntate que todos te vean apestado. ¿Cómo restaura eso al que acaba de fallar? ¿Cómo restaura a Nefo, que lo torcieron robándose los diezmos? ¿Cómo lo va a restaurar? ¿Cómo le va a quitar lo ladrón? Que lo sienten por una semana y toda la gente lo vea ahí sentado y lo apunten y lo apesten. En lo absoluto. ¿Me explico? Entonces la disciplina también tiene que tener un filtro apostólico, un filtro escritural, porque si no, vamos a andar sentando a los que nos caen mal por cualquier cosa y como sea. Ahora con el tema del Mundial y de la FIFA y todas estas nuevas reglas que ha instaurado la FIFA, ¿no?, para el Mundial, y que es muy interesante, vi que Portugal metió 4-0. Ahí está. Esa es la cura. Sentarte 3 meses sin hacer nada, a ver cómo todos se burlan. Me llama la atención porque estaba viendo el partido de Messi, que la verdad contra Austria, ¿no? Jugó a Argentina, Austria le incomodó el juego a Argentina de una manera brutal. No hicieron absolutamente nada. Yo esperaba mínimo unos 6 goles, ¿no?, de ahí y así. Hay mucho favoritismo para Messi, me lo cuidan mucho, bla, 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 pero bueno. A lo que yo quiero llegar es que justamente había una falta, ¿no? Y marcaron falta en el partido y pues ya viene el tema del VAR y pues no, nada más era un jalón de camisa. Y alguien me preguntaba, qué difícil está saber cuándo es falta y cuándo no es falta. O sea, ¿qué le da el criterio? ¿El ojo del referee? A mucho grado sí, pero para eso tenemos un libro de valores, de normas, para poder evaluar qué es falta y qué no. Bueno, lo mismo aplica para la iglesia, papi. Lo mismo aplica para las disciplinas y para el gobierno de la iglesia. No es nada más porque este vato me cae gordo y porque ya es la 5ª vez que le digo que no lo haga, sáquenmelo, córranlo de la iglesia. No se trata de eso. Se trata de tener sentido, no solamente personal, sino también del gobierno, también autoridad de las escrituras, como ya lo vimos, y también apostólico. Y luego tenemos la edificación. ¿Qué significa esto? Todo el gobierno y disciplina que hay dentro de la iglesia tiene como fin último la edificación de la misma.
Si la disciplina que te están poniendo no está edificando a la iglesia, papi, tu iglesia ya no es iglesia. Si el gobierno que hay en tu... Escucha esto que te voy a decir. Si el gobierno que hay en tu iglesia es autovalidante y no se rige por lo que dije, por lo que he venido diciendo, y ese gobierno no tiene la visión de edificar la iglesia en la que estás no es una iglesia. Alguien tenía que decírtelo, perdón. La confesión belga, artículo 27, dice: una santa congregación y asamblea de verdaderos creyentes en Cristo Jesús, que esperan toda su salvación en Jesucristo, lavados por su sangre y santificados por el Espíritu Santo. Acá la confesión belga está anclada en la iglesia visible e invisible, ¿no? Y si bien habla de la predicación, de la administración, pero también habla de la disciplina. Te leí un fragmento, pero esa es la definición que la confesión belga da sobre la iglesia: una santa congregación, santa apartada, no como santa es de lo que entendemos actualmente dentro del pentecostalismo, una santa, o sea, una congregación apartada, y una asamblea de verdaderos creyentes en Cristo Jesús, con sus ojos en la salvación de Cristo, lavados por su sangre, santificados por el Espíritu Santo. La confesión de Westminster, capítulo 25, dice: la iglesia es la esposa, el cuerpo y la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. ¿Por qué es importante esto? Porque la iglesia no es solamente el cuerpo de aquellos que son lavados, ¿no?, por la sangre de Cristo y esta respuesta bonita, sino que la iglesia es una comunidad del pacto llamada por Dios, reunida por Cristo, que vive bajo la autoridad de las Escrituras, persevera en la doctrina apostólica, participa de los sacramentos instituidos por Cristo, practica la comunión de los santos y se somete a la disciplina y al gobierno que Dios ha ordenado para su edificación. ¿Qué pasa con esto? ¿Qué pasa con esto? Bueno, si la iglesia en la que estamos no forma parte de esto, esas iglesias en las que estamos se van a sacar cualquier idea, ya tú sabes dónde. Porque ellos son el filtro final. No es que Dios me dijo que ayunemos 44 días y el que no ayune... Dios me dijo, fíjate. Es que Dios me mostró, Dios me reveló. Tristemente, hoy hay iglesias que no son iglesias, gente. Porque ¿quién evalúa esas iglesias? ¿Quién las somete? ¿Quién les dice lo que está bien y quién les dice lo que está mal? ¿Quién las hace entrar en razón? ¿Tiene sentido lo que estoy diciendo para alguien o no? ¿Tiene sentido o ya están de herejes? Mira, Eduardo, te quiero un montón, vato. La verdad que te quiero un montón. Pero es que justamente, y entiendo lo que estás diciendo, pero eso de que Dios sigue hablando, y no solo a través de la palabra, es real. Pero cuando Dios habla, cuando Dios habla, Eduardo, no va a ser necesariamente, fíjate lo que me está atreviendo a decir, cuando Dios te habla va a ser para el crecimiento propio, ¿ok?, para la relación con Dios, para el discernimiento con Dios, pero no podemos, Dios nunca va a hablar fíjate esto que te voy a decir, Dios nunca va a hablar de manera privada para el gobierno de la iglesia. O sea, Dios nunca te va a hablar a ti de cómo conducir una iglesia, jamás. Jamás. Y si lo hace,
no va a ser de una manera objetiva necesariamente. O sea, la iglesia, el error que cae hoy es que la iglesia hoy es, bueno, como Dios me sigue hablando, eso no es mentira, Dios me sigue hablando y Dios me dijo que, ¿sabes qué? Necesitamos frescura, necesitamos algo nuevo en la iglesia, y como la Biblia dice de que elevemos un cántico nuevo, entonces ahora nuestra alabanza, o sea, ahora voy a modelar mi liturgia en torno a lo que Dios me habló, y como lo validó con la Biblia, placa. Fíjate cómo esto ya está rayando en una nueva práctica que raya en la herejía. Eso que tiene el buen rey es verdad, Dios, sí, mira. Mis malacois cafeteros, yo me tengo que retirar. Me tengo que ahí está. Dios me acaba de hablar, dice el rey. A mí Dios me está hablando en este momento y me está diciendo que el que no pacte es tremendo malacoy. Yo nomás le voy a decir eso. El que no pacte es tremendo malacoy. Gente, gracias por haber visto este live. Vámonos, porque el día es corto. Son las 5:40 y hay que meterle duro a lo que sigue. En un mundo confundido donde reina la ansiedad, una voz sigue anunciando que hay camino y verdad. Entre sombras que engañan, entre ruido y falsedad, la palabra permanece, nunca pierde autoridad. Y aunque cambien los tiempos, Cristo sigue siendo rey. Su verdad no se negocia, Él es hoy y siempre fiel. Radio Shanghai, encendiendo la verdad. Radio Shanghai, una luz en la oscuridad, conectando el mundo de hoy con principios eternos, levantando la cruz de Cristo, anunciando su reino. Radio Shanghai, proclamando su verdad. Cuando el hombre busca respuestas sin poderlas encontrar, el evangelio sigue vivo, siempre listo para hablar. No son voces pasajeras ni promesas sin valor. Es la gracia de Jesucristo, es el mensaje del Señor. Y aunque cambien los tiempos, Cristo sigue siendo rey. Su verdad no se negocia, Él es hoy y siempre fiel. Radio Shanghai, encendiendo la verdad. Radio Shanghai, una luz en la oscuridad, conectando el mundo de hoy con principios eternos, levantando la cruz de Cristo, anunciando su reino. Radio Shanghai, proclamando su verdad. La luz resplandece, las tinieblas no vencerán. La roca permanece, sus palabras pasarán. Jesucristo es el mismo, por los siglos
encendiendo la verdad. Radio Shanghai, una luz en la oscuridad, conectando el mundo de hoy con principios eternos, anunciando a Jesucristo, nuestro Salvador eterno. Radio Shanghai, la voz de la verdad. Radio Shanghai, hasta que Él vuelva otra vez. Gracias por acompañarnos en este episodio de Radio Shanghai. Tu apoyo nos ayuda a seguir conectando el mundo de hoy con los principios eternos. Por eso, te pedimos que te suscribas, nos dejes tu like para que más personas descubran este mensaje. No olvides seguirnos en Facebook, Instagram y Telegram para estar al tanto de todo. Te esperamos, Dios mediante, en nuestro próximo episodio. Que Dios te bendiga.